Muchísimas gracias por estar acá y muchas gracias a María Elena, con quien, bueno, tenemos muchas conjunciones de trabajo en feminismo y derechos humanos, así que es una alegría poder compartir este curso. Y a la PDH, por supuesto, pues es una institución muy querida y que en algún momento me distinguió con el Premio Dignidad, y para mí es realmente un compromiso muy grande en mi vida personal, porque como me dijeron en ese momento, me dijo la persona que lo había ganado, me dijo: no te equivoques, nena, a mí me lo dieron por lo que hice, pero a vos te lo dieron por lo que tenés que hacer. Así que lo recordé siempre. Bueno, si ustedes ven el programa, tenemos una primera parte que dice el paradigma de los derechos humanos y la perspectiva de género, relaciones sociales de opresión, clase, etnia y género, principales tratados internacionales, movimiento de mujeres y feminismos. Esos pequeños temas vamos a intentar abordar en este rato. Una primera cosa que me gustaría señalar es que cuando pensamos en los derechos humanos, estamos pensando en una construcción, en un invento, como decía Carlos Nino, ¿no? Los derechos humanos son el mejor invento de la modernidad. En una construcción que rompe con muchos siglos de ideas muy arraigadas acerca de cómo se organizaba la sociedad, cómo se decidía qué lugares sociales ocupaban las personas y qué vínculos había entre ellas. La idea que había, y que todavía forma parte del núcleo más duro de las posiciones conservadoras y de las posiciones dogmáticas religiosas, la idea que había era que los lugares sociales se ocupaban por naturaleza, que en la naturaleza de los sujetos estaba aquella esencia que hacía cuál era la función que tenía que ocupar dentro de la sociedad. Esto lo pensaban los filósofos antiguos de Grecia, que es la cultura europea, que es la que tuvo a través de la colonización influencia sobre nuestras culturas latinoamericanas. Por eso es relevante saber sobre esos orígenes, porque a través de la colonización y a través de la evangelización, estas ideas vinieron y se impusieron dentro de nuestro continente, superponiéndose con otras que estaban elaboradas con otros criterios y no entrando en diálogo, sino simplemente suprimiéndolas. Por lo tanto, esta idea, uno puede pensar, es muy lejana, la Grecia clásica, 5 siglos antes de Cristo, pero es la idea que se nos impuso a través de la colonización y a través de la evangelización. Esta idea decía que los sujetos tenían una naturaleza que dependía de condiciones que cada filósofo describía, que podía ser, por ejemplo, que los varones eran densos y secos, en cambio las mujeres éramos esponjosas y húmedas, o en el caso de Aristóteles, o en el caso de Platón, decir que los varones tenían alma racional o alma irascible, y por eso podían ser intelectuales o soldados. En cambio las mujeres teníamos alma concupiscible porque teníamos útero, estábamos atadas a los bajos instintos y teníamos, el útero era como un demonio dentro de otro demonio. Bueno, estas ideas tan edificantes acerca de lo masculino y lo femenino le daban a mujeres y varones lugares sociales distintos por su naturaleza. O sea, si el varón es capaz de ideas abstractas, entonces a él le toca gobernar. Si otros varones son capaces de arrojo, de audacia, a ellos les toca custodiar la ciudad, ser soldados. En cambio, los que no tienen ni alma racional ni alma irascible, sino solamente esa penosa alma alojada en el abdomen que lo ataba a lo material, ese va a ser el comerciante, el artesano, el campesino y todas las mujeres. Entonces empezamos a ver que esas relaciones naturales no solo nos dividen por género, y esto me parece muy importante porque a veces cuando pensamos el feminismo, lo pensamos de una manera bastante aislada, porque así se dio el llamado feminismo de la segunda ola, el feminismo del siglo XX, en el hemisferio norte. Se dio como una reivindicación de género dentro de sociedades y entre grupos de mujeres que otro tipo de relaciones no las disputaban porque ellas mismas ocupaban lugares de privilegio. Entonces no se ocupaban de problemas raciales porque eran todas blancas, no se ocupaban de problemas de clase porque eran todas ricas, no se ocupaban de problemas de distintas capacidades de conocimiento porque eran todas ilustradas, estaban todas en las universidades. Entonces
En esta antigüedad esto no se podía dar porque ninguna mujer podía ocupar otro lugar que no fuera el lugar al que su naturaleza la determinaba. Había entonces un determinismo social vinculado con la naturaleza de los sujetos. Quiere decir que la metafísica o la ontología, ¿no?, la naturaleza de las cosas, determinaba la política. Si ustedes lo piensan, cuando reflexionen, ¿cuántas veces se dice que alguien ocupa ese lugar porque, y ahí viene, porque es migrante, porque es afrodescendiente, porque es homosexual, porque es discapacitado? ¿Cuántas vinculaciones hay acerca de los lugares sociales que les tocan a las personas por condiciones que tienen que ver con su identidad? Entonces, para cambiar esta situación, que surja la idea de derechos humanos, tiene que surgir la idea de que, en primer lugar, de que entre los sujetos no hay jerarquías sociales. Porque una clave muy importante de esta relación por naturaleza, relaciones de poder basadas en la naturaleza, es que esas naturalezas marcaban relaciones de mando y obediencia, de superioridad e inferioridad. Aristóteles decía, por naturaleza, el amo es superior al esclavo, el adulto al niño y el varón a la mujer. En la naturaleza de uno está mandar y en la de otro obedecer. Entonces ahí tenemos una relación de edad, una relación de clase, porque el amo era blanco y rico, una relación étnica y una relación de género, porque el varón era superior a la mujer. Y no solo se segregaban entonces por clase, por raza, por etnia y por edad los vínculos sociales, sino que había ciertos sujetos que podían concentrar todas las relaciones hegemónicas en todos estos aspectos. Es decir, podía haber un sujeto que fuera varón, que fuera adulto, que fuera blanco, que fuera rico. En esa época no había ingenieros, pero hasta podía ser ingeniero, ¿no? Quiere decir que había ciertos sujetos que podían concentrar todas las condiciones de hegemonía. Ese sujeto iba a tener superioridad en todos esos aspectos. No sería grave si no fuera porque solo esos sujetos que tenían hegemonía en todos los aspectos, solo ellos podían ser ciudadanos en Grecia. Es decir, la ciudadanía, que se nos presenta como universal y se nos dice la democracia nació en Grecia, todos deliberaban en la plaza pública, todos, sí, todos los ciudadanos. ¿Todos los ciudadanos eran todas las personas? No. Todos los ciudadanos eran los varones que eran ricos, porque los que eran pobres tenían que estar trabajando, que eran libres, porque los esclavos estaban trabajando, que eran adultos, porque los niños no podían participar, porque eran inmaduros, que eran varones, porque las mujeres no podían participar, porque éramos irracionales, esponjosas y todas esas cosas. Quiere decir que la ciudadanía en sus orígenes estaba reservada para un escasísimo conjunto de sujetos a los que en Grecia se llamaba andrós. Andrós era el varón, pero el varón poderoso, no cualquier varón. Y esto también es una lección para el feminismo. Las mujeres estamos subordinadas por cuestiones de género, pero podemos tener muchas otras subordinaciones que compartimos con varones que no son hegemónicos. Y esas luchas hay que darlas a la par. Es decir, las luchas del feminismo son contra todo tipo de discriminación. Y en muchas de esas discriminaciones, varones y mujeres compartimos las subordinaciones, las subalternidades y deberíamos compartir las luchas. Entonces, tenemos un conjunto de sujetos privilegiados, solo ellos ejercen la ciudadanía, todos los demás están subordinados y se pretende que eso no es un privilegio porque es por naturaleza. Entonces todos se resignan a una condición estática de abuso de poder, donde ese pequeño conjunto privilegiado domina a todos los demás. Como es por naturaleza, ¿qué vamos a hacer? Nadie puede escapar a su naturaleza. El efecto de naturalizar los lugares sociales es, en primer lugar, restarle responsabilidad moral al opresor. Porque no es que él haga algo, es que por naturaleza le tocó ese lugar. Y en segundo lugar, desactivar cualquier intento emancipador por parte de quien está oprimido. Porque ¿cómo podríamos salir de la opresión si esto es por naturaleza? Entonces me interesa mucho, y por eso le dediqué tanto rato, esta cuestión de la naturalización de los lugares sociales, lo que eso implica en desactivar cualquier movimiento emancipatorio y en desactivar cualquier responsabilidad moral, porque es el núcleo que sigue sistemáticamente funcionando cuando se nos dice que nos tenemos que resignar porque nos tocan esos lugares.
este andros, este sujeto poderoso, como dije, en Grecia se reservaba la exclusividad de la ciudadanía. Solo ellos podían ser ciudadanos. Cuando llega la Revolución Francesa, y estamos pensando ya en el siglo XVIII, fines del XVIII, la Revolución Francesa propone realmente un cambio espectacular. El cambio era un cambio que podríamos expresar en uno de los primeros tratados universales de derechos humanos, que era la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. La Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa empieza diciendo: todos los hombres son libres, iguales y tienen los mismos derechos. Parece una frase que hoy es de sentido común. La encontramos también en el primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esa enunciación hoy nos parece de sentido común. Todos los hombres nacen libres, iguales y tienen los mismos derechos. Pero veamos, después de 2000 y pico de años, pensemos de 2300 años, del siglo V a.C. al 1800, ¿cuántas ideas arraigadas se desactivan en esa sola frase? Que todos los hombres nacen libres quiere decir que no hay esclavitud natural, nada menos que eso, después de 23 siglos. Que nacen iguales quiere decir que no hay jerarquías naturales, cuando venía diciéndose que uno era superior a otro por naturaleza. Y que todos tienen los mismos derechos significa que todos tienen ciudadanía plena, porque la ciudadanía se define como la capacidad para ejercer derechos. Entonces, si todos tienen ciudadanía plena, todos tienen capacidad para ejercer todos los derechos. Cosa a la que todavía estamos aspirando, ¿verdad? Porque no es cierto que hay ciudadanías plenas para todos los sujetos. La ciudadanía es una construcción, hay ciudadanías mucho más robustas y ciudadanías más débiles. Los derechos humanos, entre otras cosas, lo que intentan es poner condiciones de igualdad allí donde hay diferencias de acceso a los derechos, etc. Pero entonces, esa primera oración de la Revolución Francesa auguraba un cambio extraordinario en política. Ahora resulta que derechos del hombre era solo para los varones. Ya barrimos a media humanidad. Las mujeres no podían ejercer sus derechos de ciudadanía. Y esto fue una enorme sorpresa para las luchadoras de la Revolución Francesa, ¿no? El ejemplo es Olympia de Gouges, que era una gran luchadora y escribió los derechos de la mujer y la ciudadana, diciendo cómo no vamos a ser ciudadanas si tenemos enorme valor como sujetos humanos y mucho para dar, y redactó una declaración como la de los varones, como la de los hombres. Cuando nos dicen desde la Real Academia que hombre es abarcador, sepamos que a veces sí, a veces no, y que Olympia pagó con su cuello, con su cabeza, haberse creído la universalidad de los derechos, porque Robespierre la mandó guillotinar, porque mezclaba los asuntos de la revolución con las obligaciones propias de su sexo, que eran hacer tareas domésticas y todo lo que ya conocemos gracias a la Revolución Francesa. Porque hombres era solo varones, que nacen libres implicaba que no había esclavitud, que nacen iguales quería decir que no había jerarquías y que tienen los mismos derechos, ciudadanía plena, y nada de esto se dio. Porque la forma de acceder a la ciudadanía en Europa, en el nacimiento del Estado moderno, estaba reflejada en una teoría que es la teoría del contrato social. La teoría del contrato social dice que la organización del Estado surge cuando los sujetos se ponen de acuerdo mutuamente en respetar sus derechos. Es decir, que se elimina un estado de lucha por las necesidades que cada uno tiene, una lucha individual por las necesidades, y los sujetos se proponen cooperar respetando unos en otros, sobre todo dos derechos, decían los teóricos del contrato social: el derecho a la vida y el derecho de propiedad. Eran los dos derechos que se consideraban fundamentales. Rousseau, Locke, Hobbes eran los autores principales de esta idea del contrato social, del contractualismo, esta idea del contrato social que proponía una especie de hipótesis, porque por supuesto era un momento teórico, no es que sujetos que primero se mataban, después se sientan y firman un contrato, no se trataba de eso. Pero lo interesante era que ese contrato social podía ser llevado adelante por sujetos que tuvieran capacidad para firmar ese contrato. Y ahí viene
cómo se van cayendo del contrato distintos sujetos. Por ejemplo, solo pueden los varones, porque las mujeres no tenemos capacidad racional. Y como no tenemos capacidad racional, no podemos comprender la universalización, la abstracción, ni tenemos capacidad de objetividad. Entonces, esa discapacidad intelectual natural de las mujeres, natural, se debía a nuestra contextura, en parte, como era el nacimiento de la ciencia moderna, lo tenían que probar empíricamente. Entonces decían, las mujeres tienen los cráneos más pequeños. Allí nació la cuestión del tamaño, que parece del cráneo por lo menos, ¿no? Parece una cuestión fundamental. Compiten los varones a ver quién tiene más cráneo. Las mujeres no, tenemos un cráneo pequeño, el cerebro más liviano, y la idea era que esta cuestión de tamaño daba una invalidez intelectual. Entonces, ¿quién le daría a firmar un contrato a una persona incapaz? Por supuesto, las mujeres no pueden y quedan segregadas. Los varones, si son niños, no pueden porque están inmaduros. De hecho, todavía los niños no pueden firmar contratos. Se caen los niños, quedan los adultos, varones adultos. Los negros y los indígenas tienen un pensamiento mítico, no tienen una capacidad de razón abstracta, tienen un pensamiento, una idea del tiempo circular, vinculado a las cosechas, vinculado a la naturaleza, no tienen esa idea lineal vinculada al progreso económico, ¿no? La del FMI, vieron que va siempre en línea. Entonces, indígenas y afrodescendientes quedan afuera, o sea, varón, adulto, blanco. Y además han agregado al contrato social esta condición que es que debe tener propiedad privada. Debe tener una propiedad, porque se decía, si uno de los derechos fundamentales es el de propiedad, si no tiene propiedad, ¿qué va a venir a hacer a la discusión del contrato? Es lo que yo llamo ciudadanía de consorcio. Vieron que en las reuniones de consorcio los temas importantes no los deciden los que están viviendo ahí, saben de qué se trata, los deciden los propietarios. Acá la ciudadanía era una ciudadanía de propietarios, no importa que ni siquiera pisaran el techo o el piso sobre el cual deciden, sino que importa que ellos eran propietarios. Y el derecho a la vida y el derecho a la propiedad se transformaron en los principales derechos, todavía hoy en día, siguen siendo los principales derechos. Se supone que el derecho a la vida tiene prioridad con respecto al derecho a la propiedad. En los hechos lo que vemos es que las vidas corren riesgo cuando se trata de defender las propiedades y que la jerarquía muchas veces es al revés. Y lo cierto es que ese derecho de propiedad se implantó y nunca se discutió que este fuera un derecho. ¿Qué resulta de eso? Que los pobres no firmaban el contrato social. Y esto fue observado por Marx en la cuestión judía, cuando dice esa declaración de derechos del hombre y del ciudadano es una declaración burguesa, porque solo los propietarios podían tener ciudadanía. Que ninguna mujer tuviera ciudadanía no le movía un pelo de la barba a Marx, ¿no? Que estas cuestiones le parecían menores, porque nos distraen de la contradicción principal. No sé, siguen diciéndonos eso. Entonces, lo que ocurrió en la modernidad fue una enorme revolución, cuyo resultado es que los ciudadanos son varones blancos adultos propietarios. ¿Quiénes eran esos varones? El mismo Andrós de la antigüedad, ahora con toda la teoría del contrato social. ¿Y qué lugar ocupamos las mujeres en ese contrato social? Carol Pateman, una politóloga australiana, dice: hay un contrato sexual previo al contrato social, es decir, los varones entre sí acordaron cosas en relación a las mujeres. Y no es abstracta esta idea, no es una idea loca, porque pensemos, por ejemplo, uno de los teóricos del contrato social, John Locke, tiene un libro que se llama Dos tratados sobre el gobierno. Locke decía que el contrato social era necesario porque los hombres discutían y tenían muchísimos conflictos, y esos conflictos les hacían la vida imposible. Era muy violenta la convivencia cuando no había reglas. Entonces, para que la convivencia fuera realmente más amable, las personas ponían reglas para esa convivencia. Respeto tus derechos y vos respetás el mío. ¿Cómo eliminar el conflicto? Eliminando los factores de conflicto, es decir, haciendo pactos alrededor de ese conflicto. Y Locke decía, hay lo que más conflicto genera entre los seres humanos, prestemos atención al lenguaje porque siempre es muy interesante, ¿no? Y muy revelador. Yo pasé
por la carrera de filosofía y después tuve que volver a leer a algunos autores para decir, pero ¿qué estaba diciendo? ¿No? Esto que parecía universal, ¿qué estaba diciendo? El principal factor de conflicto entre los seres humanos es la propiedad. Los seres humanos discuten por la propiedad. Y hay dos cosas que son las que más conflictos generan: la propiedad de la tierra y la propiedad de las mujeres. Entonces, ¿quiénes son los seres humanos? ¿Quiénes son los que tienen un conflicto y van a pactar la propiedad? Es decir, la idea del contrato sexual y la propiedad de la tierra es una idea muy loca, ¿no? Que haya un planeta y hay gente que es dueña de un pedazo, me sigue pareciendo anormal. Y sin embargo, es un derecho humano, la propiedad de la tierra. Bueno, el contrato sexual, según Carol Pateman, era un contrato que hacían varones privilegiados, recordemos siempre eso, ¿no? Los andros, los varones privilegiados que firman el contrato social, se proponen asegurarse cada uno que van a tener una mujer como parte de su propiedad, su mujer propia, y que hay un pequeño conjunto de mujeres que va a ser propiedad colectiva de todos los varones. Es decir, el contrato sexual les dice a los privilegiados: vas a tener tu mujer privada y nadie te la va a tocar porque es parte de tu propiedad. Código entre varones, código masculino. Ustedes dirán si no sigue existiendo ese código masculino. A esta mujer no la abordo porque es la de este otro varón, ¿no? Propiedad privada de ese varón. Y un pequeño conjunto de mujeres son mujeres públicas, es decir, apropiables por cualquier varón. ¿A quién se llama mujer pública? A las mujeres en prostitución. Es decir, el pacto sexual dice: vas a tener una mujer privada que te va a asegurar la herencia, te va a asegurar que el capital va a ir a tus hijos propios, cuya legitimidad te la asegura tu mujer privada. Ella tiene como función asegurar la legitimidad de la progenie, para que vos puedas heredar tranquilo. Y si querés sexo, te lo van a asegurar otras mujeres. Tu placer sexual te lo van a asegurar mujeres que están disponibles para cualquiera que tenga dinero, porque el pacto es un pacto de caballeros, ¿no? Es decir, de gente que maneja la posibilidad de consumir un cuerpo a cambio de dinero. Entonces, el contrato sexual, en ese momento no había un adelanto tecnológico como para decir: y si querés gestar, podés contratar un vientre de alquiler. Y si querés cualquier tipo de donación de óvulos, la podés tener en cualquier mujer que sea pobre y tenga que donarlos o venderlos. Es decir, la manera en que las mujeres fueron instrumentos para proyectos dentro del capitalismo, que nació al mismo tiempo que el Estado moderno, y las funciones que tenían que ocupar, se negociaron en este pacto sexual. La sociedad se va a dividir en dos partes: el mundo público y el mundo privado. En el mundo público la institución es el Estado. En el mundo privado la institución es la familia. Como ya no hay esclavitud, en el mundo público hay un contrato laboral. Se vende la fuerza de trabajo a cambio de un salario. Y hay una plusvalía, porque hay alguien que tiene la propiedad de los medios de producción y hay alguien que solo tiene para vender su fuerza de trabajo. Ahora, para que esa persona que tiene los medios de producción pueda acumular, tiene que pagar menos que lo que la persona produce. De otra manera no podría acumular. Pero para que pueda acumular mucho y mucho, tenemos que hacer que la reproducción de la fuerza de trabajo, el dueño de los medios de producción no la pague, que la haga gratis gente que al que tiene hambre le va a dar de comer, al que ensució la ropa se la va a lavar, al que fue humillado le va a reparar su autoestima, y lo va a hacer gratis, en beneficio del que acumula capital. Porque si no, tendría que estar esa reproducción de la fuerza de trabajo incluida en el salario. Pero no está incluida en el salario, sino que se cuenta con que el trabajador viene equipado con una mujer que hace la comida, que limpia la casa, que cuida niños, que lava la ropa, y se construye un ideal de conyugalidad y de maternidad alrededor de esa indicación doméstica. Las mujeres reproducimos biológicamente, es decir, generamos los hijos legítimos para la reproducción del capital y para la herencia. Reproducimos socialmente, es decir, enseñamos a nuestros hijos los roles para que esa sociedad siga funcionando de esa manera, roles diferenciales para niños y niñas,
ahora que viene el Día del Niño, vean qué regalos compran, y si no los compran, vean qué regalos se ofrecen, qué juguetes, qué libros diferenciales se ofrecen, para qué roles sociales, cómo reproducimos los roles sociales. Y en tercer lugar, la reproducción gratuita de la fuerza de trabajo, la tarea doméstica a cargo de las mujeres. ¿Se lograría la igualdad y la revolución si los varones aceptaran compartir mitad y mitad la fuerza de trabajo, mitad y mitad la reproducción de la fuerza de trabajo, o sea, las tareas domésticas? Pensemos que es una cuestión sumamente compleja, que una primera cosa que habría que lograr, si todos necesitamos del cuidado y todos necesitamos de la reproducción de la fuerza de trabajo, todos, todas y todes, ¿no? Porque cuando las mujeres trabajamos, reproducimos nuestra propia fuerza de trabajo. Por supuesto sería genial que compartieran la mitad de las tareas domésticas, pero no sería el fin de la opresión. Porque si el cuidado es una necesidad universal, el cuidado tendría que ser algo en lo que el Estado tuviera una responsabilidad. No debería ser feminizado, por supuesto que no, pero tampoco debería ser privatizado, debería ser una responsabilidad estatal. Y no lo tendría que resolver el mercado. Es decir, que cuando ese andrós tiene una mujer con capacidad económica, podría ser reemplazada en esa tarea doméstica por otra mujer a la cual se le paga un salario. Pero siempre quedaría privatizado, feminizado y en este caso mercantilizado. Pero ¿quiénes pueden participar del mercado? Nuevamente, igual que del trabajo. Hay quienes pueden pagar y hay quienes solo pueden vender su fuerza de trabajo doméstico, que es la última en la escala salarial, la más informal y la más feminizada de las tareas. Incluso en la actualidad, con un enorme porcentaje de informalidad, incluso por parte de contrataciones de mujeres que se dicen feministas. Entonces, la reproducción de la fuerza de trabajo debería repensarse alrededor de una economía del cuidado, trabajo en el que están precisamente trabajando mucho economistas feministas, políticas del cuidado y economía del cuidado. Pueden entrar en la OIT y ver documentos al respecto. Les recomiendo leer Corina Rodríguez Enríquez, una economista argentina que hace muchos años trabaja en economía feminista y en economía del cuidado. Pero entonces, desprivatizar, desfeminizar y desmercantilizar tendrían que ser tres imperativos sobre esta cuestión de la reproducción de la fuerza de trabajo, que es el núcleo ideológico del hecho de que las mujeres hayamos sido asignadas para las tareas domésticas. Cuando pensamos entonces en este contrato sexual, nos explicamos por qué las relaciones de género son relaciones tan desiguales. Son relaciones desiguales porque han estado estructuradas de esta manera desde el inicio. ¿Qué les toca a los varones? El mundo público, la administración del poder, y como son racionales, universales, abstractos y objetivos, les toca la política, les toca el derecho, les toca la teología, les toca la ciencia. ¿Qué nos toca a las mujeres? El ámbito privado, donde el Estado no interviene porque hay una barrera que dice, no, eso es del ámbito privado. ¿Cuánto nos costó a las mujeres que el Estado se comprometiera a intervenir políticamente y a intervenir judicialmente? Todavía ahora hay resistencias cuando se trata de romper esa barrera porque dentro de una familia se están violando los derechos. Porque hay una ruptura de la integridad, de la salud, de la autonomía psíquica y física dentro mismo de la estructura familiar. Entonces, el Estado al principio decía, no, esas son cosas de la vida privada, como si la familia fuera una unidad natural, y ahí el Estado no interviene, se reorganiza por amor, ¿no? Las mujeres hacemos las tareas domésticas por amor, cuidamos a nuestros hijos por amor, por eso no se paga, porque cuando el amor se cobra tiene otro nombre, ¿no? Trabajo. Entonces nos explicamos la relación de género, la relación de opresión de género, pero tenemos pendiente que en esa reacción que tiene el feminismo en el siglo XX de decir vamos a ir por la igualdad de género, junto con otros movimientos masivos en los 60, junto con los movimientos de izquierda, los movimientos por los derechos civiles, los movimientos pacifistas contra la guerra de Vietnam, el movimiento hippie, por el que yo tengo mucho aprecio por notorias razones, y creo que era un movimiento político muy potente, a pesar de lo que se opinaba en los 70 al respecto. Todos estos movimientos tenían una manifestación en movilizaciones
masivas, callejeras, y el feminismo también, haciendo interacción con unos movimientos con otros. Uno de los conflictos más grandes fue entre el feminismo y la izquierda, porque la izquierda sostenía que lo que hacían las feministas en ese momento, que era juntarse y discutir sus malestares en la vida cotidiana, era una especie de proceso terapéutico, pero eso no era una conversación política. De eso no surgía que después iban a ir con un cartel a la calle, iban a apoyar al líder de la organización, etc. Hay un documento muy interesante de 1969 que se llama Lo personal es político, que lo tradujeron hace poquitos años en Chile, que es una especie de carta abierta hablándole a las organizaciones de izquierda acerca de qué significa esos grupos que se llamaban de concienciación en ese momento, de tomar conciencia de que las cuestiones personales, individuales y que nos ocurrían en lo privado, hablándolas con otras mujeres, en las pocas ocasiones en que las mujeres podíamos estar en situación política, es decir, viéndonos y escuchándonos y buscando patrones colectivos, explicaciones colectivas a los que nos pasaba individualmente. Porque éramos mujeres domésticas encerradas individualmente, cada una en su casa. Por lo tanto, ¿dónde íbamos a encontrarnos a hacer lo que los varones hacían, que era política? En esos lugares donde podían escucharse y podían verse. Las mujeres no estábamos en las universidades, no estábamos en los partidos, no estábamos en los sindicatos representadas de la manera apropiada, todavía no lo estamos. Entonces, ese fenómeno de encontrarse, escucharse y descubrir, pero entonces no soy yo sola. Y si nos está pasando a todas, el motivo no es algo impersonal, algo personal que hice yo. Y la solución tampoco puede ser algo personal que haga yo. Tengo que hacer alianzas entre todas para romper con ciertos paradigmas, con ciertas estructuras que son las que a todas nos están significando de esa manera como sujetos subalternos, como subordinadas, como en inferioridad de condiciones, como sujetos que merecen ser violentados, como sujetos cuya sexualidad está al servicio de otra persona, etc. Este descubrimiento de lo político detrás de lo singular, detrás de lo personal, detrás de lo subjetivo, detrás de lo cotidiano, es algo que yo creo que los varones van a tener que ir haciendo ahora, porque todavía no lo están haciendo, a pesar de su desconcierto con modificaciones que el feminismo y que las mujeres hemos impreso en lo social, y que por supuesto tienen impacto en el fracaso de las recetas de la masculinidad hegemónica. Es decir, ciertas cosas que funcionaban bien ya no funcionan bien. Entonces, le funcionan bien a un varón singular que es incapaz de encontrar de qué manera sintonizar para resolver ciertos problemas, o está funcionando así con la masculinidad, y entonces los varones tendrán que hacer algo para lo cual no se los entrenó, que es hablar de sus emociones, de su vida personal y sus molestias cotidianas. Cuando pensamos entonces en este descontento de las mujeres, es algo que ocurrió en el hemisferio norte. Cuando heredamos ese feminismo, la década del 50, del 60, y lo heredamos muy tempranamente, tanto el feminismo de la primera ola. ¿Pero cuánto tiempo pasó? Perdón. ¿Vos estás controlando? ¿Alguien está controlando? Prendí de nuevo el celular. Pero sí. Alguien tiene que ejercer el control, porque esto de la asamblea permanente no funciona. Me acordé de golpe y me prendí de nuevo el celular. Bueno, digamos 10 minutos. Sí, 15, bueno, sí. Cuando pensamos entonces que es muy temprano cuando llega el feminismo, porque nos llega el feminismo de la primera ola, del descontento con una ciudadanía que no incluía a las mujeres, nos llega con la inmigración de fines del siglo XIX de las mujeres anarquistas y socialistas. Llega la demanda que en ese momento se expresaba como el sufragismo, pero que no era solo el sufragismo, era la demanda del acceso a lo público. Las mujeres tenemos derecho a votar, pero tenemos derecho a estudiar, tenemos derecho a trabajar, tenemos derecho a tomar decisiones. Recordemos ese lema. Por supuesto, las anarquistas no eran sufragistas porque les importaba un pepino el Estado, por lo tanto no iban a hacer ninguna lucha por el derecho al voto, más bien iban a luchar por la construcción de ciertas libertades y ciertas autonomías expresadas en ese eslogan, ni Dios, ni marido, ni patrón. Esa idea de no voy a estar vinculada, que eran ideas acerca de instituciones, no acerca de sujetos. No era
contra Dios, era contra la institución eclesiástica, no era contra el marido, era contra la institución matrimonial, no era contra ese patrón, era contra la explotación capitalista. Entonces, ese eslogan mostraba cómo querían organizar su vida y lo hacían muy libremente. Las socialistas trataban de construir con sus compañeros socialistas un acceso igualitario al voto. De hecho, hubo décadas de lucha por el voto femenino, incluso Alfredo Palacios había presentado proyectos. Finalmente el voto se consigue por el peronismo en los años 40. Y esto fue un trauma dentro de nuestro país, porque tenemos muchos traumas con el peronismo, parece. Es una cosa que empezó a mediados de los 40 y todavía no se logra digerir. Por eso, lo que no se digiere se repite, ¿no es cierto? Entonces, es una metáfora gastronómica. Podríamos decir eso, el peronismo es como el ajo, no sé. Pero lo cierto es que, como Eva Perón fue la que lideró el proceso por conseguir una ley de voto, las socialistas se retiraron y las intelectuales, que eran las feministas de la época, las mujeres políticas y las mujeres intelectuales eran las feministas de la época, como Victoria Ocampo, también se retiraron. Habían hecho décadas de lucha por el sufragismo, pero cuando Eva Perón dijo voy a conseguir la ley para acompañar a Perón, eso dijeron no, para esto no era el voto, y se retiraron de la lucha. Empezó la primer grieta entre los feminismos populares y los feminismos ilustrados. Y yo creo que es una grieta que logramos subsanar muy tardíamente, desde mi punto de vista, en el 2001, con la enorme crisis del 2001 y el 2002, donde muchas mujeres lideraron procesos como los piquetes, las asambleas barriales, las cooperativas. Pensemos en la fábrica Bruckmann, fue una de las primeras fábricas sin patrón. Esas mujeres que lideraron esos procesos tenían demandas que no eran las del feminismo académico, obviamente que no. Y que para el feminismo académico muchas veces era mirado con recelo, diciendo, bueno, pero eso que pidan subsidios para sus hijos refuerza el estereotipo de que las mujeres tenemos que tener las prácticas de cuidado. Y sí, la asignación universal por hijo estereotipa en las mujeres, es verdad, pero no sobreviven si no es con ese subsidio. Lo charlamos en otro lado, pero no me votes en contra, ¿no? Esa reparación recién tuvo lugar a principios del siglo XXI, creo yo. Lo que ocurre en ese conflicto en los años 40 queda en que hubo una ley de voto, se votó, y en el año 51, primer año en que las mujeres votaron, circulaba ya en la Argentina un libro que cumple 70 años este año, que es El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir escribió El segundo sexo en 1949 y al año siguiente ya se había traducido en Argentina. Argentina era un faro para América Latina, para Hispanoamérica, para Iberoamérica, porque en España estaba Franco. Tendría que dar una conferencia aparte sobre la relación entre Franco, el franquismo y la Argentina y el peronismo, pero bueno, no lo voy a hacer hoy. Y no es oportuno hacerlo, por lo menos hasta fin de año. Hay que rescatar lo que hay que rescatar. Pero lo importante es que Argentina cumplía una función muy importante, porque había acá una capacidad editorial totalmente perdida y una capacidad intelectual muy en riesgo. Pero ese libro se tradujo al español el año siguiente, es decir, que cuando las mujeres votaron, muchas ya habían leído El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Eso es extraordinario. Quienes no lo leyeron, invito a que festejen los 70 años este año y lo lean, porque sigue teniendo vigencia. Yo no diría que es el inicio del feminismo de la segunda ola, porque era una mujer inteligentísima, reflexionando, pero no había un movimiento social. Hablamos de feminismo cuando hablamos de un movimiento político, de un movimiento social. Por lo tanto, las alianzas que podamos producir son las que definen el feminismo. Yo creo que ese feminismo del siglo XX, en el que hubo expresiones muy brillantes en la Argentina, afortunadamente cuando yo me hice feminista en los 70, ya había feministas ahí, y pude aprender de ellas y pudimos llegar al origen de la democracia, al inicio de la democracia, con muchas reflexiones ya hechas, con pedidos, con demandas de leyes. Piensen que después de 7 años de estado de sitio, en la última dictadura, la primera ocupación del espacio público que se hizo, con mucho miedo todavía, porque 7 años de estado de sitio solo lo habían roto las madres de Plaza de Mayo con una audacia y con una valentía extraordinaria, pero reuniones políticas en el espacio público no había.
La primera fue el 8 de marzo de 1984, la celebración de las mujeres de ese 8 de marzo con una tarima en la Plaza Congreso, mirando al Congreso y reclamándole al Congreso las leyes que queríamos que la democracia nos diera para tener una democracia igualitaria. Tendríamos que hacerlo todos los días porque están un poco duros de roer los diputados y senadores. Alicia Moroe justo todavía fue a ese 8 de marzo, tenía creo que ya más de 100 años. Las mujeres organizamos en 1986 el primer encuentro nacional de mujeres. En 1986 se hizo en el Centro Cultural San Martín, que lo había cedido su director para que pudiéramos reunirnos. Éramos 1000. En La Plata este año yo creo que va a haber más de 100.000 mujeres. Espero que todas acá puedan ir. El fenómeno del Encuentro Nacional de Mujeres, sistemáticamente sostenido con otra manera de organizarse, que no es la de los partidos políticos, no es votar, que es recuperar todas las opiniones y ponerlas en un documento. No hay silenciamiento de posiciones por mayoría, donde en cada encuentro de mujeres se elige la sede del encuentro siguiente, acordándolo en asamblea quienes allí estamos, donde quienes toman la responsabilidad de la organización forman una comisión organizadora, generalmente con posiciones políticas muy diversas, tratando de organizar ese encuentro que requiere realmente mucho trabajo de organización. Piensen que esas 100.000 mujeres tienen que dormir, tienen que comer, muchas veces llegan sin dinero, hay que buscar alojamiento en las escuelas, acordar que esas escuelas se abran para alojarlas, mantener la seguridad. Una de las cosas extraordinarias que ocurre durante los encuentros de mujeres, yo creo que muy extraordinarias e impactantes. ¿Quién no fue nunca a un encuentro de mujeres? Mujeres, digo, porque los varones por ahora... Bueno, la mayoría han ido. Entonces, quizás compartan conmigo que una de las experiencias más extraordinarias es salir a la calle y no tener miedo. Es una experiencia rarísima. Salir a la calle sin la escafandra de defensa de lo que puede pasar, ¿no? Y encontrándose en complicidad con otras mujeres que van a abordar en los distintos talleres montones de temas. Entonces, esa sistemática construcción colectiva de las mujeres dio lugar a que, en conjunción con la potencia de las redes sociales, se hiciera la marcha Ni Una Menos en el 2015. Esa potencia de las redes sociales yo creo que trajo, junto con los feminismos populares del 2001-2002, la segunda vertiente enorme de participación de las feministas jóvenes, adolescentes, muy jóvenes, chicos y chicas, que se manifestaron físicamente cientos de miles en contra de la violencia. Esta irrupción fue sorprendente para muchísimos actores políticos. ¿Quién había puesto esos cientos de miles de mujeres en la calle? ¿Quién capitalizaba esa presencia? ¿De qué partido eran? ¿Cuáles eran sus líderes? No había. Esto es desconcertante. Y creo que el tercer momento verdaderamente extraordinario es el año pasado, no solamente la vigilia por el derecho al aborto, que llevó primero 1 millón y después 2 millones de mujeres a la calle. ¿De dónde habían salido? ¿A quién respondían? ¿Quiénes eran los que ponían en riesgo su voto cuando decían que sí, decían que no? ¿Cuáles eran los referentes de esas mujeres? Misterio, porque la organización del movimiento de mujeres no es la organización de los partidos políticos. Entonces, este trabajo a través de las redes sociales trajo toda esta irrupción, y yo creo que el año pasado se dio el primer ejemplo de democracia deliberativa que tiene nuestro país. Es decir, el primer ejemplo de ser escuchadas dentro del Congreso muchísimas voces en relación con un derecho que nos asiste a las mujeres y a varones trans con capacidad de gestar, que nos asiste a las personas que podemos estar en riesgo con nuestra decisión personal, y el Estado debe estar allí para sostenernos. Hubo en el siglo XX entonces una irrupción de los derechos humanos en la década del 40, después del juicio de Nuremberg, la idea de que no podía el derecho limitarse a la protección que tuviera dentro de un Estado, porque ese Estado podía decidir vulnerar sistemáticamente los derechos, que era lo que había pasado en la Alemania nazi. Entonces el concierto de las naciones tomando decisiones colectivas, la irrupción sobre todo de las repúblicas africanas en los 60 generó una disputa acerca de quién era el sujeto del derecho, porque todos los que habían en los años 40 acordado los derechos estaban pensando en un individuo como sujeto de derecho.
los pueblos africanos llevaron derechos colectivos y fue un debate pensar en los derechos con un soporte colectivo. Otro debate es derechos que no tienen ni siquiera un soporte contemporáneo, derechos difusos, derecho al medio ambiente o derechos que los sujetos todavía no existen, derechos de las generaciones futuras. Es decir, hay una evolución que ustedes seguramente van a ver en este estudio sobre los derechos humanos, que nos muestra que es algo totalmente móvil, que no es que los derechos humanos son una especie de Biblia que uno la lee, la aprende y la aplica. De ninguna manera, porque en su origen los sujetos de esos derechos eran los mismos sujetos androcéntricos de la ciudadanía griega y de la Revolución Francesa. Por eso, a pesar de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tuvo que haber una declaración contra la discriminación, contra toda forma de discriminación, una convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, pero como las mujeres no éramos ya parte de los derechos humanos, una convención por los derechos del niño, como los niños no tenían derechos humanos, una convención por los pueblos originarios, por los afrodescendientes, ahora uno que me interesa mucho, que es por los adultos mayores. Estoy muy interesada en esa convención, para estudiarla. Convención por las personas con discapacidad, convención para los migrantes, pero ¿cómo? ¿No eran humanos? Entonces nuestra cabeza, involuntariamente, cuando se habla de humano, tiene un sujeto que concentra todos los derechos. Tiene esa ciudadanía abstracta del liberalismo que solo está destinada a hacer cuerpo en personas que tengan todas las condiciones de hegemonía. En cuanto te apartás de una de esas condiciones, dejás de poder ejercer el derecho. Entonces pensemos siempre interseccionalmente los sujetos. Pensémoslo siempre como un lugar donde van a intervenir muchas condiciones de identidad, mezclándose y dando relaciones complejas dentro de la sociedad. Lo último que quería decir entonces es que el feminismo latinoamericano es el feminismo más vital, más diverso, en este momento más activo, precisamente por esta interseccionalidad, porque nos dan más movimientos de intervención política potentes, muchos de ellos mixtos, otros que son de espacios de mujeres, y los varones tendrán que ceder su protagonismo, porque no en todas las revoluciones están ellos, en las figuritas de Villiquen, en algunas puede ocurrir que no estén. Pero de todas maneras son muchas las tareas que tenemos por delante, y todas estas tareas tienen este marco, los derechos humanos. Muchas gracias.